Salvador Camarena, él es periodista, es columnista del Financiero. Esta mañana platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Salvador, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días a ti y a tu auditorio, Emanuel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, Salvador, analizando el discurso que dio el presidente López Obrador por su quinto informe de gobierno, ¿era lo esperado? Bueno, para empezar, sin duda, notable el haber sacado de la Ciudad de México la ceremonia. Un presidente que cada 3 meses da este tipo de discursos, alguien diría que irían perdiendo brillo o generando menos expectativa, pero no ha sido así. Este es el que coincide con la fecha legal del 1 de septiembre, el inicio del periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, pero el presidente decidió llevárselo a Campeche, una jugada muy interesante, porque también está en el cierre de su sexenio y finalmente quiere mostrar lo que ha hecho, y parte de lo que ha hecho en lo que él basa algunas de las cosas más emblemáticas de su administración, y sin duda es el Tren Maya, que tuvo un recorrido de prueba, pero finalmente un recorrido inaugural muy vistoso. Ahí en 2 tramos el presidente recorrió algunas zonas de Campeche y de Yucatán, pero por eso todo el fin de semana estuvo alrededor de el informe que fue Campeche y luego el despliegue de lo que va a ser el Tren Maya. Falta para que se inaugure formalmente o realmente, falta para que funcione, pero sin lugar a dudas reconocer que ese tipo de símbolos los domina el presidente Emanuel. Este tipo de vistosidad, de mensaje de aquí estoy cumpliendo cosas, sí existe el tren, eso fue el mensaje que mandó, ya estamos rodando sobre él, ya nos estamos trasladando en él. Bueno, eso le granjea cierta popularidad y sin duda la gente que lo sigue, la gente que lo apoya, tiene más argumentos a la hora de decir, ahí está, el presidente está ya a punto de entregar el Tren Maya. Las 7:48 estamos platicando con el columnista del Financiero, Salvador Camarena. En su quinto informe, el presidente reiteró que la corrupción era la causa principal de la desigualdad económica y social. Este tema de la corrupción que ha puesto sobre la mesa insistentemente López Obrador. Sostuvo que evitar la corrupción y no derrochar el presupuesto ha permitido ahorrar y ayudar a los más pobres y necesitados del país, así como realizar muchas obras sin recurrir a deudas. Vamos a recordar lo que dijo el presidente en su quinto informe. En este quinto informe de gobierno y a 13 meses de que concluya mi mandato, puedo demostrar que con un pueblo digno y trabajador y con un gobierno honesto y austero es posible convivir en una sociedad mejor, más justa, más libre, más fraterna y más igualitaria. Además, hemos reafirmado nuestra hipótesis principal de que la corrupción era la causa principal de la desigualdad económica y social. Siempre lo he dicho, en las ciencias sociales se enseña de que la desigualdad se produce porque el burgués, el dueño de los medios de producción, se queda con las ganancias, con la plusvalía, explotando al trabajador, al proletario. Esa es la esencia de la explicación del por qué la acumulación de la riqueza. Pero eso no aplica del todo en nuestro país, porque aquí, lamentablemente, la desigualdad se produjo porque imperó durante mucho tiempo la corrupción. Nosotros tenemos que aprender bien esa lección. La corrupción no es una pandemia, es una peste y se necesita acabarla, desterrarla, porque de eso depende el bienestar, la tranquilidad, la paz en nuestro país y de nuestro pueblo. La corrupción era en pasado, así lo dice el presidente López Obrador. Tu comentario, Salvador Camarena. Mira, yo creo, Emanuel, que este gobierno tiene que ser evaluado, está comenzando el último año del presidente,
que además este sexenio, como la gente del auditorio sabe muy bien, es un poco más corto. Ya no se van la víspera del 30 de noviembre para el 1 de diciembre, ahora se irá en octubre el presidente, así lo marca la ley. Este sexenio será recordado como una oportunidad perdida para hacer grandes ejemplos de correcciones, impartir justicia en términos de casos de corrupción. En bandeja de plata tuvo la estafa maestra o el caso Odebrecht, 2 mega escándalos de corrupción del peñismo que en parte le posibilitaron al presidente sacarle más provecho a este discurso en las elecciones de que él quería un gobierno honesto, un gobierno que combatiera la corrupción. En la estafa maestra y en Odebrecht son 2 grandes fracasos de este gobierno. El señor Lozoya está preso, pero más por una fotografía polémica antes que por la solidez del caso, hablando en términos de Odebrecht y lo que tocó esa empresa brasileña en México. De la estafa maestra prácticamente no hay nadie procesado, y los que han sido procesados son personas de muy bajo nivel en el escalafón de la administración pública, en las responsabilidades que se tuvieron. Y en este sexenio ya también tenemos un escándalo de ese tamaño o mayor, el escándalo Segalmex. Entonces, ¿qué tenemos? Que durante 5 años no se ha procesado, no se hicieron megaprocesos, que la gente dijera, no puede haber más corrupción en nuestro país porque ve lo que pasa, porque llega un gobierno nuevo y barre todo, y hay 60 personas en las cárceles o procesadas, como sea no todas las personas tienen que estar en la cárcel, pero sí tienen que estar bajo proceso. Hay un caso emblemático, paradigmático de cómo se logró combatir la corrupción en el caso de Odebrecht o de la estafa maestra. Eso no existe. Eso son fracasos que hay que empezar ya a llamarles de esa manera. Y también tenemos ya escándalos gigantescos como es Segalmex, en donde este gobierno no procura justicia. Este gobierno no está investigándose a sí mismo con la profundidad o con la severidad que debería aplicarse en el caso de Segalmex, donde, para recordarle a tu auditorio, la persona que puso ahí a Andrés Manuel López Obrador a dirigir este organismo público, pues tiene chamba en la Secretaría de Gobernación, está muy tranquilo, después de unos fraudes que hacen palidecer a los que vimos con la estafa maestra. Entonces, se le cae el discurso al presidente, este tema de la corrupción, no lo puede decir en pasado porque este tema sigue siendo tan vigente como en el pasado. Mira, y no solo eso, sino va a empezar la etapa precisamente del sexenio donde se van a revisar cosas que se hicieron bien y cosas que no se hicieron bien. El presidente ha sido un enemigo del INAI. No descartemos que esa lucha que tiene en contra de que funcione ese organismo, al que denosta, del cual habla pésimo, dice que se creó para simular. Bueno, el INAI le ha servido a los y las mexicanas para obtener información que precisamente evidencian desvíos, mal uso de recursos públicos, disfuncionalidad de entes públicos. El INAI por fin está pudiendo de nueva cuenta operar luego de un bloqueo sistemático por parte del gobierno. El INAI es clave para la transparencia, parece una obviedad, pero no, para que sepamos qué hizo bien y qué hizo mal este gobierno. Y vienen las elecciones, Emanuel, y precisamente la ciudadanía merece que se vayan rindiendo cuentas, además de la mañanera. La mañanera es un ejercicio del presidente muy potente de propaganda, muy potente de discurso, y logra muchos de sus cometidos, pero no es un mecanismo de rendición de cuentas. La rendición de cuentas se tiene que hacer frente al Congreso de la Unión. La rendición de cuentas, la ciudadanía tiene que tener la información para hacerse su propio criterio. Y cancelando el INAI, que fue un propósito durante muchos meses de este gobierno, se impide que se obtenga la información para poder hacer ese balance. Creo que sí, que habrá una discrepancia entre el discurso del presidente, muy potente, pero cosas que irán saliendo como sobrecostos en Dos Bocas, como sobrecostos en el Tren Maya, como sobrecostos en obras y en políticas públicas que el presidente quiere ponernos como ejemplares, cuando al mismo tiempo le entrega buena parte de esos también proyectos a las Fuerzas Armadas que son repelentes y refractarias a la transparencia, que muchas veces simple y sencillamente reservan como seguridad nacional, apelando a ese recurso,
lo que deberían informarle a la ciudadanía, al Congreso de la Unión, para saber qué hicieron con el presupuesto público. Estamos en un momento en donde sí, la palabra del presidente va a comenzar a evidenciarse en entredicho, a no poder sostenerse, porque él dice, la clave en este quinto informe del gobierno, que ya nos pusiste un audio, la clave del gobierno fue muy sencilla, fue hacer un gobierno honesto para poder combatir la corrupción y para poder tener recursos de los que se robaban antes. Sin duda se robaban antes dinero, pero solo se va a probar que fue un gobierno honesto cuando tengamos la información de qué se hizo, a quién se le dieron contratos, cómo se dieron esos contratos y cómo terminaron de construirse las obras o aplicarse los programas, para saber si hubo eficiencia, pero también si hubo limpieza al respecto. Salvador Camarena, en tu percepción, ¿López Obrador es un tipo honesto? ¿El tema está en sus funcionarios? Yo creo que el presidente no escuchó algún tipo de consejo que se venían dando entre presidentes, según entiendo, cuando pasaban de uno a otro sexenio. Tu primer línea te ayuda de administradores, tu segunda línea dificulta las cosas, la tercera línea ya no te ayuda. ¿A quién puso el presidente? Yo creo que el presidente va a pasar la historia como un presidente muy distinto en algunas cosas en cuanto a austeridad, que desplazó una serie de rituales que precisamente se volvieron famosos de esta presidencia imperial, como la llamó Enrique Krause. Sí, el presidente llegó con un discurso muy distinto. Hombre, se fue a vivir de Los Pinos y Los Pinos se abrió a la ciudadanía, y debo invitar a todo tu auditorio, a quienes nos escuchan en todo el sureste. Los Pinos creo que se ha logrado conformar un espacio cultural recreativo muy interesante, conectando las etapas, las distintas secciones del bosque de Chapultepec con el complejo ahora abierto de Los Pinos. Esa parte me parece, hablando otra vez de símbolos, muy interesante cómo se logra mandar esa señal. Pero el presidente fue a vivir a Palacio Nacional y perdimos Palacio Nacional, ya no podemos entrar a ver los murales, Emanuel. Antes los ciudadanos podían ver los murales de Palacio Nacional, tenemos 5 años sin poder entrar a Palacio Nacional, que también tiene una importancia cultural, por supuesto, para admirar ahí lo que ha hecho pintores como Diego Rivera, que ya no está cancelado. Entonces, el discurso de austeridad del presidente tiene dos caras. Sí, abrió Los Pinos y luego se encerró y nos cerró Palacio Nacional. Creo que él sigue siendo muy consistente en cuanto a su honestidad personal, su imagen de austeridad y el contraste con lo que vivimos con Peña Nieto, sin duda. Lo de Peña Nieto eran, helicópteros que se usaban para irse a jugar golf con sus amigos que llegaban al campo Marte. Eso ya no lo vimos en este sexenio, pero el presidente concentra esa imagen. Yo creo, ya vimos, por ejemplo, un colaborador en el Senado como tenía un coche de estos de 3 millones y tantos pesos. Muy bien, cada quien su salario no era compatible con ese auto. Entonces, ahí hay focos que se han ido encendiendo de incompatibilidad, de modus de vida con respecto a lo que luego pues se ve en las redes sociales o en la prensa. Y creo que también el presidente empezará a ser confrontado con eso. No basta con que él diga que él nunca se subiría a un auto de esos, porque si permite que en su entorno político haya contradicción a eso, si se toleran prácticas en otros funcionarios que sí tienen camionetotas, Emanuel, que sí tienen un desplazamiento que deja en absolutamente el plano anecdótico aquello del sur o del Jetta, se ha vuelto pues la del presidente una marca austera, pero en su entorno luego profesional, político, sus colaboradores, uno ve que dices, esas camionetas que usan diputados de su partido o gente así, no tiene nada que ver con el discurso de la austeridad del sur. Salvador Camarena, seguimos en esta plática con el periodista. El presidente López Obrador llega con alrededor del 60%, a algunos le dan puntos menos, otros le dan puntos más, a este quinto informe de gobierno. ¿Tú consideras que para un quinto año de gobierno es bueno? Yo creo que es una medida que es más o menos estándar. Los presidentes en nuestro país, Emanuel, son populares. Enrique Peña Nieto no era popular, ya lo dijimos, por sus escándalos de frivolidad y sus escándalos de corrupción.
por su indolencia en algunos casos terribles como Ayotzinapa. Entonces, si quitamos de la balanza a Enrique Peña Nieto, que es el inmediato y que terminó con una popularidad de unos 20 y tantos %, si nos remontamos a otros presidentes en su quinto año, al presidente, por supuesto, Felipe Calderón, al presidente Vicente Fox, al presidente Cedillo, todo es muy popular en su quinto año, vamos a tener una visión más completa de que la popularidad que hoy tiene el presidente López Obrador no es nada extraordinario. Hay gente que piensa que es extraordinaria cuando el país vive una polarización muy fuerte que quizá no habíamos tenido desde hace varios sexenios. Hay gente que piensa que es una popularidad muy importante en contraste con fracasos tan grandes como el de la salud, donde muchísima gente ha padecido una serie de decisiones equivocadas y no corregidas en términos de salud, donde se ha dejado sin protección, sin cobertura a millones de personas y al mismo tiempo se ha dejado sin medicamentos y al mismo tiempo ha sido pues la fiesta, la jauja para las farmacéuticas o para la medicina privada, que ha visto engrandecer su negocio porque se han cancelado posibilidades públicas de atención. Entonces, es lo que luego los analistas discuten. ¿Es muy popular a pesar de sus fracasos o es muy popular a pesar de estar en el quinto año? Creo que la respuesta que a mí me gustaría discutir sería, es un presidente muy popular, pero también con mucho control todavía de la administración pública. Quizá la diferencia que yo vería frente a otros sexenios no es la popularidad, sino el control. El presidente sigue teniendo en la mano todos los elementos narrativos o políticos para que todos los días estemos hablando de lo que él quiere que hablemos, para que todos los días estemos discutiendo lo que él quiere que discutamos. En ese sentido destacaría más que llega muy fuerte al último tramo de su gobierno, con un control absoluto en cuestión de horas, ya son horas, para la clase política se están mordiendo las uñas. Sabremos la respuesta de unas encuestas de Morena, que todo el mundo cree que ya sabe cuál es la respuesta. No lo vamos a decir aquí porque qué tal que nos equivocamos y quedamos absolutamente mal, pero ese control que ha tenido de su proceso de sucesión es otro de los elementos que nos sirven para ilustrar la capacidad política que quizá no habíamos visto en muchas décadas de este presidente. Sí contrastaría más que su popularidad, su gran control, el poder que tiene y el control que tiene sobre eso. Faltan elementos. Ha habido presidencias que en el último año se descarrilan. La de Carlos Salinas de Gortari es prototípica. Carlos Salinas a estas alturas, Emanuel, estaba haciendo cuentas alegres de cómo el 1 de enero siguiente, es decir, si fuera hoy el año 1993, en cosa de 4 meses, iba a entrar en funciones el TLC y México iba a integrarse a Norteamérica comercialmente y preveían, y sí ha ocurrido algo de eso, un boom económico, una bonanza, pasar al primer mundo, se decía en aquellos años. Bueno, el 1 de enero entramos al TLC, pero desde Chiapas nos recordaron que la gran desigualdad, la gran marginación en que están millones y millones de mexicanos era intolerable y surgió el movimiento zapatista y cambió todos los elementos en un año terrible para Carlos Salinas, pero terrible para México sobre todo, un año muy convulso que nadie quiere que se repita. Creo que yo destacaría más que su popularidad, es un presidente muy poderoso empezando su último año, con mucho control de casi toda la vida nacional. Salvador Camarena, vale la pena mencionar que irrumpe la oposición y le gana el paso al presidente. Ya tiene candidato a la presidencia y es Xóchitl Gálvez. Hace unos meses, incluso lo dice la misma Xóchitl, no había esta unión de la oposición, de este Frente Amplio, estaban a la deriva, no tenían control de la agenda. Hablabas tú del control de la sucesión que trae el presidente, pero hoy vemos una oposición que se ha organizado y que también va marcando agenda. Ya no es solo López Obrador, lo que vimos en San Lázaro cuando llegó la secretaria de Gobernación a entregar el informe, lo que vimos también en la posición que tuvieron senadores y diputados al respecto, pues fue muy interesante porque la oposición estaba prácticamente borrada y hoy está ahí, por lo menos así se ve. Sin duda creo que estamos en un panorama, coincido contigo, muy distinto 3 meses
atrás era la perspectiva, hoy parece halagüeña para la oposición. Yo creo que hay que partir de la elección del Estado de México y la elección de Coahuila. Coahuila se ganó con un margen holgado para la oposición, o sea, el PRI retuvo esa gubernatura en alianza con sus organizaciones que han venido trabajando con ellos, el PRD y por supuesto el PAN. En el Estado de México la derrota no fue tan terrible, fue de menos de 2 dígitos, entonces contra viento y marea lograron unos líderes de unos partidos muy cuestionados como Marco Cortés del PAN, Alejandro Alito Moreno del PRI y Jesús Zambrano del PRD, mantener la unidad de ese frente a pesar de un resultado donde le dijeron al PRI, la opinión pública, PRI, perdiste el estado más importante, no solo en cuanto a votos, que lo es el Estado de México, sino a tu historia, a los símbolos que el PRI dominó tanto tiempo con respecto al poder. A pesar de esa derrota, creo que sacaron la virtud de mantener el frente y tener todavía la posibilidad de un vehículo que les pueda llevar a ser competitivos en el 2024. Un vehículo con estructura nacional, una serie de posibilidades políticas en el Congreso, que ahorita retomo lo que tú estabas diciendo, es decir, pueden bloquear algunas iniciativas, tienen capacidad de ser un contrapeso en varias temáticas a nivel legislativo. Pero al mantener al día siguiente mismo el frente, pudieron tener la plataforma y luego surgió Xóchitl. Xóchitl es un fenómeno que creo que todavía está por probarse, ha pasado exitosamente la primera etapa. A mí me parece que el PRI suspendió la consulta del domingo por una sola razón, Emanuel, a ver qué piensa tu auditorio. Creo que el PRI no podía ser derrotado por Xóchitl. Fíjate bien, Xóchitl logró una cosa bien interesante. Xóchitl tuvo, cuando les pusieron esta cuota de 150,000 firmas para poderse inscribir, Xóchitl Gálvez logró el doble antes del plazo debido. El PRD no logró ni una, es decir, Xóchitl ya era, cuando empezó, formalmente la preselección, es decir, tenías que llegar con 150,000 fichas para poder entrar a esta subasta, digamos, de la candidatura, permítanme ponerlo en esos términos, para poder pujar por la candidatura. Xóchitl llegó con el doble de las firmas, más del doble de las firmas necesarias. El PRD no pudo, partido fundado en 1989, el PRD no pudo poner un solo candidato. Entonces Xóchitl ya era más fuerte que el PRD. Yo creo que este domingo lo que se evitó cancelando la consulta es que Xóchitl demostrara que era más fuerte ella sola que el PRI. Al PRI, me parece, le dio temor quedar evidenciado, porque Xóchitl sí ha venido generando un arrastre. Xóchitl misma lo ha dicho, ella se ve como una persona en donde la gente ha venido depositando una expectativa, no necesariamente se considera a sí misma potente o poderosa, no, por lo pronto y hasta lo que yo he escuchado, no se pierde en la vanidad de pensar que el fenómeno es ella, sino que la gente estaba buscando cómo catalizar una frustración o la ausencia de una esperanza para la oposición, y ella vino a llenar ese hueco. Si Xóchitl hubiera competido ayer domingo en la consulta, no me queda duda que quizá el partido que menos hubiera tenido posibilidades para negociar en la siguiente reparto de posiciones que tiene que hacer en la oposición, las candidaturas, Xóchitl hubiera sido muy, muy fuerte en esa negociación, porque hubiera demostrado en la consulta de ayer que ella, como de un personaje outsider, le gusta decirse a ella, en realidad sí ha estado colaborando con el PAN desde hace tiempo, pero no es afiliada al PAN. Pero ella hubiera demostrado una fuerza que les iba a resultar incómoda a los partidos, por eso cancelaron la consulta. No solo forzaron el retiro de Beatriz Paredes, que también venía siendo tuvo un desempeño muy notable en los foros, fue sorpresivo incluso para algunos analistas cómo logró reposicionarse una política que ha estado más de 50 años y que, bueno, no necesariamente la habíamos visto que entró en el mejor momento de su carrera a esta primaria de la oposición, por así llamarla, pero sin lugar a dudas el PRI forzó la salida de Beatriz Paredes para no terminar teniendo a una candidata demasiado fuerte. Un poco el fenómeno que pasó, Emanuel, auditorio, con Vicente Fox,
que al lanzar su precampaña desde el 97, cuando se vuelve el único candidato con posibilidades de representar al PAN en aquella elección del 2000, pudo imponerles equipo, plataforma, candidatos. Entonces, no quisieron los partidos volver a tener que padecer a un personaje, en este caso a Xóchitl, que les imponga demasiado. Ese es un escollo todavía para Xóchitl. ¿Con quiénes va a poder definir la campaña? ¿Con qué equipo? ¿Con qué parámetros programáticos? Y por supuesto, ¿con qué apoyos? Si no logran una buena negociación, y Xóchitl es muy dura para negociar, esa campaña podría empezar con el pie izquierdo cuando vengan los tiempos legales de las campañas, bueno, de la pre-campaña, que también la aprovecharán, y de las campañas. Creo que ahí hay una interrogante todavía. ¿Cómo se van a poner de acuerdo Xóchitl con esta triada de partidos para decirle necesito esto y lo voy a hacer a mi manera? Xóchitl es muy cerrada, creo que no es un término negativo, al contrario, estoy diciendo cómo ella se plantea a la hora de tomar decisiones. No es muy flexible, no es muy abierta a decir, dime tú qué hago, no, ella se ha marcado objetivos en su vida y esa cerrazón le ha dado muy buenos resultados. Va a tratar de repetir el modelo y eso les va a costar a los partidos y le va a costar a ellos. De hecho, el PAN no la quería por eso, Manuel. El PAN decía, no nos gusta trabajar con ella porque luego, comillas, decían los panistas, no cumple. Lo que ella decía, no, o sea, nos sentamos a la mesa, acordamos una cosa y ya que estamos con los objetivos logrados, pues cada quien por su lado. Entonces yo creo que la oposición sí puede decir hoy está en un mejor escenario de lo que estaba hace 100 días. No necesariamente lo que sigue va a ser sencillo. Lo que vimos del lado de Morena, lo que vimos en esta primaria de Morena, también fue la capacidad de un músculo con tu paisano Emanuel, con Adán Augusto López Hernández, teniendo muy buenos eventos, no solo en Tabasco, en muchas partes. Claro, luego vienen también las preguntas de cómo se puede hacer tanto con tan poco dinero, o con dinero privado, porque él ni siquiera aceptó el apoyo de Morena. Bueno, Claudia Sheinbaum mostró que la maquinaria de Morena ya se está afinando para la campaña de verdad. Entonces también vimos que es un movimiento, el del presidente López Obrador, que ya está listo y que demostró que está en cada estado teniendo una potencia rumbo al futuro que augura un choque de trenes. La oposición por un lado, el movimiento del presidente López Obrador por otro, y el presidente López Obrador en una cosa inédita, si bien hay que seguir criticando y mencionando que eso fue ilegal, la intervención del presidente Fox en las campañas del 2006, esas que reclaman Andrés Manuel López Obrador como fraudulentas. Bueno, eso que hizo Vicente Fox de intervenir en esa campaña va a ser cosa de niños, de kinder, frente a lo que vamos a ver. El presidente López Obrador va a ser el principal actor de la campaña política. No va a dar, si bien él ya anunció que va a hacer la transferencia de mando de su movimiento, él no va a dar tregua. Palacio Nacional va a estar presente día y noche en las campañas que veremos. Entonces, la competencia sí se animó, la oposición sí parece que va a tener una candidata competitiva. Hay que probarlo en los hechos. Xóchitl tiene problemas, todavía ella lo ha dicho, ella estaba preparándose para ser candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Diseñar una plataforma política, programática para la Ciudad de México es una cosa muy distinta a decir, con un país como México complejo, plural, diverso, con unos retos muy distintos en el sur que en el norte. Es muy distinto hacer un programa para eso, y Xóchitl no estaba lista, ella lo ha dicho, tiene que recuperarse de algunos errores que ha hecho en los foros, cometió varias veces torpezas, pero ahora se tiene que poner a arrastrar el lápiz. Frente a eso, vamos a tener a un presidente y a una candidata o candidato en la parte del oficialismo muy empoderados, y vamos a ver, ahora sí, que de cuál cuero salen más correas, como dicen en el pueblo, Emanuel. Seguimos en esta plática con Salvador Camarena, el columnista del Financiero. Fíjate cómo reaccionó el presidente López Obrador luego que se diera a conocer ayer y que le entregaran la constancia de mayoría a Xóchitl Gálvez. Él de entrada aseguró que ni disfrazándose van a regresar los corruptos al poder, y vuelve a usar este término que fue inicio de nuestra conversación, la corrupción. Desde Cancún, donde inauguró el Boulevard Luis Donaldo Colosio y el distribuidor Aeropuerto,
le envió un mensaje a la oposición luego de que ayer recibiera Xóchitl la constancia para coordinar el Frente Amplio y se convirtiera en su candidata presidencial. Durante el discurso, López Obrador le gritaron al tabasqueño que se quede en el cargo 6 años más. Sin embargo, rechazó la idea argumentando que él es maderista y seguidor de la consigna sufragio efectivo, no reelección. Me falta poco tiempo, pero como yo estoy acostumbrado a trabajar no 8 sino 16 horas diarias, pues me faltan como 2 años todavía. Pero no hay nada que temer, ya este pueblo se echó a andar. El pueblo es mucha pieza, ¿o no es así? Ya cambió la mentalidad del pueblo. ¿Ustedes creen que van a regresar los corruptos? Estoy a punto de hacer una señal de Campeche. Toma tu champotón. Ya no, ni disfrazándose ahí, queriendo engañar. No, esto ya es otra realidad. Así reacciona el presidente, así lo dice, ni disfrazándose van a regresar los corruptos. Es lo que señala López Obrador. ¿Cómo interpretar esta reacción? El día que se dio el inicio del periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, ya lo estábamos comentando, Emanuel, la oposición tuvo una jugada muy interesante. La podemos criticar de que quizá rompió algún tipo de norma, tendría que revisarse si también alguna ley, porque le dieron la intervención que suelen tener cada uno de los partidos frente a la entrega del informe de gobierno del presidente en turno. Le dieron los 10 minutos que correspondían al PAN, a la senadora Xóchitl Gálvez. Sigue en el Senado, sigue con su puesto, no ha renunciado a él, y que entonces convirtieron ese evento en un mitin político muy vistoso, muy potente, muy contundente, para hablarle a los que no quieren a López Obrador y a su movimiento y decirle: aquí estamos, vamos a tener la capacidad de derrotar al régimen. Eso fue respondido de inmediato por la diputada Leira Alavés, que le tocaba cerrar la sesión porque las bancadas, como su auditorio lo sabe, van posicionándose frente al informe de gobierno de menos a más, de quienes tienen menos representantes populares a quienes tienen más. Y por supuesto Morena es la bancada que tiene más representantes en el Congreso de la Unión. Leira Alavés subió al podio con un desinfectante supuestamente porque van a querer marcar, y desde el discurso de Leira Alavés del 1 de septiembre y con lo que pones ahorita al auditorio de la reacción del presidente de la República en esta actividad de fin de semana, Xóchitl la van a querer enmarcar con una palabra: corrupción. La van a querer poner como corrupta, con una carga que va más allá de los posibles o supuestos delitos que ella haya cometido en su persona. La carga va por 2 lados. La primera, corrupción como sinónimo de privilegios, corrupción como sinónimo de una ideología o de un grupo que quiere mantener en la pobreza y en la marginación a millones y millones de personas. Corrupción como antítesis de López Obrador. Esa es la primera carga que le quieren poner a la candidata, no solo a la persona, sino a la candidata. El otro tema con respecto a esta palabra, creo que hay que estar muy atentos, hay que ser muy día con día, hay que tener ahí la lupa. A Xóchitl Gálvez no podemos descartarlo, Emanuel. El gobierno le está preparando, es lo que se dice en los cafés políticos, en los pasillos del poder, el gobierno le está preparando expedientes para también someterla a una pesquisa judicial. Entonces, decirle corrupta a Xóchitl Gálvez tiene un doble propósito: advertirle que van a tratar, como ya trataron cuando empezaron a ver que fue subiendo en las encuestas, fue subiendo en popularidad, fue haciéndose todo a una vox populi de la oposición que decían es Xóchitl, y ya llegó y sí nos va a dar rendimiento, sí va a ser competitiva. Desde ese momento se empezaron a preparar y se presentaron ya de hecho algunas denuncias ante la Fiscalía Capitalina, ante la Fiscalía General de la República. El presidente mismo en la mañanera, lo que decíamos, como actor que es indebidamente de la campaña, ya presentó ahí, me llegaron los papeles y los soltó ahí
de supuestos 1.400 millones de pesos de contratos de las empresas de Xóchitl, que es una empresaria, hay que recordarlo, ella tiene una empresa hace más de 30 años, un par de empresas. Bueno, la primera cosa es decirle a Xóchitl, le está diciendo el poder, vamos a ir detrás de ti, vamos a utilizar todos los mecanismos que tengamos a nuestro alcance, entre ellos una pesquisa judicial, y vamos a tratar de mancharte como alguien que se ha beneficiado indebidamente de tráfico de influencias, de contratos, de presupuesto público. Y por otro lado, están diciéndole a la gente, el movimiento opositor lo que quiere es que regresen los Peña Nietos, que regresen las Estelas de Luz, que regresen los Odebrecht, que regresen las estafas maestras, que regresen los amigos de Fox, que regresen una serie de personajes y escándalos que nunca se aclararon, que además es cierto, esta oposición no ha hecho un mea culpa, ya no lo hizo y ya no lo va a hacer en la campaña, no tiene ningún incentivo para hacerlo, pero por supuesto que PRI, PAN, y en su medida no alcanzó la presidencia, pero tuvo bastantes o demasiados, si me apuras, gobiernos estatales, el PRD, ni PRI, ni PAN, ni PRD han aclarado los grandes casos de corrupción que también protagonizaron o toleraron. Y entonces el presidente va a decir, nosotros somos los honestos, ellos son los deshonestos, ellos son corruptos y ellos quieren la vuelta al pasado, cancelar las pensiones para los adultos mayores, cancelar los programas para las personas, los jóvenes que están estudiando la preparatoria. El presidente va a utilizar esto de corrupta hasta la ignominia con un propósito claro, debilitar la candidatura de Xóchitl Gálvez. Yo creo que no podemos todavía descontar ningún tipo de exceso del poder con respecto a esa candidatura de Xóchitl Gálvez. Me temo que no tendrían empacho en hacer una enorme cacería de brujas a ella o a su entorno, a su familia me refiero porque su familia participa en sus empresas, no digo en términos personales, sino en términos profesionales. Entonces, ahí para mí hay uno de los focos amarillos, espero que no se conviertan en rojos, de la actual situación al hablar de corrupción y honestidad. Van a tratar de llegar hasta donde puedan con respecto a cancelar las posibilidades de éxito o las posibilidades mismas de la candidatura de Xóchitl Gálvez. Creo que ahí todavía no podemos dar por contado que el presidente López Obrador está resignado a tener una candidata competitiva del lado de la oposición, Emanuel. Finalmente, Salvador Camarena, la oposición en estos momentos está eufórica, por lo menos así se les nota. ¿Les va a durar lo eufórico? Yo creo que sí, mientras Xóchitl aguante los embates que va a recibir y mientras ella siga demostrando que tiene esta chispa y esta posibilidad de revirar con su lenguaje a veces demasiado lleno de majaderías que le dicen, de malas palabras, de palabrotas, mientras Xóchitl siga teniendo ese resorte y ese entusiasmo, creo que va a contagiar a las dirigencias. Alito Moreno, pues podemos decir muchas cosas de él, Emanuel, pero una cosa hay que tenerlo en este momento como referente de lo que estás preguntando. Aguantó en buena medida y casi hasta el final una serie de ataques de la gobernadora de Campeche, de personajes del oficialismo, porque querían que la bancada del PRI votara en un sentido una reforma con respecto a la Guardia Nacional. Pero ya vimos todos los audios reales o supuestos, pero surgidos ilegalmente, que le aventaron a Alito Moreno en estas cosas que hace la gobernadora también de una manera absolutamente inapropiada. Eso yo no tengo ninguna duda de que podríamos verlo de nueva cuenta ahora contra Xóchitl. Se van a lanzar contra ella. Yo creo que la pregunta que está haciendo es bien importante. ¿Va a aguantar la oposición? Mientras Xóchitl aguante, creo que va a aguantar la oposición. ¿Va a aguantar Xóchitl? Híjole, ahí está la pregunta, como se decía antes, de los 64,000. Salvador, agradezco mucho
tu análisis esta mañana en Telereportaje. No, hombre, el agradecido soy yo. Siempre es un gusto estar con usted allá, con tu importante auditorio. Emanuel, un abrazo a todos. Gracias, de verdad. Buenos días, muchas gracias. Es el periodista Salvador Camarena, es columnista del Financiero.